FM 89.1, Radio Universidad. Ahora sí, recibimos a Alejandro Fernández. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien. Alejandro, el auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y funcionarios de La Matanza, docente también de Derecho aquí en la UNLAM, y como todos los miércoles nos viene a traer esta columna de asociados y magistrados y funcionarios de La Matanza. En el día de hoy, y ya lo podemos saludar, me dice la producción, estamos en comunicación con el doctor Claudio Razziti, es el titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de aquí de La Matanza. Hola doctor, ¿cómo le va? Aquí Mauro, María, estamos junto a Alejandro, lo saludamos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, un gusto. El doctor Claudio Razziti. Entonces, primero quiero preguntarle desde la completa ignorancia, ¿qué actividad realizaría o de qué se encarga el Juzgado de Ejecución Penal? Bueno, yo les cuento un poquito. A ver. Juzgado de Ejecución Penal, del que yo soy titular desde el año 2006 en La Matanza, básicamente todo el andamiaje posterior a la sentencia, una vez que la sentencia quede firme. O sea, el proceso va pasando por distintos estamentos, como ustedes bien saben. Llegada la firmeza de la sentencia, sin recurso ya posible, entonces ingresa al Juzgado de Ejecución Penal. A partir de ese momento, todo lo que el tránsito del detenido, digamos, en su caso, porque hay personas con penas en suspenso, el tránsito de su vida carcelaria es controlado, digamos, y vigilado por el juez de ejecución penal. Los distintos estamentos, una vez que ingresa, desde el régimen cerrado, régimen semiabierto, régimen abierto, distintos regímenes que la ley de ejecución penal establece, que si tenemos tiempo les cuento un poco de qué se trata. A ver, sí, obviamente nos interesa. Estamos en el día de hoy charlando con el doctor Claudio Razziti, titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de La Matanza, aprendiendo un poco también de qué se trata y de qué manera puede ayudar, de alguna manera, también a la comunidad, conocer más acerca de estas cuestiones y saber también que tienen como derecho, ¿no? Entre otras cosas. Para hacer un resumen, digo, el Juzgado de Ejecución Penal se encarga de dirimir a las cuestiones que se dan después de que un condenado tiene su pena, es decir, cuando ya está preso, y a partir de ahí decide acerca de su situación. ¿Esto es así? Es correcto, es correcto. Bien. Dentro de la esfera carcelaria, como yo les estaba contando, con los distintos regímenes, hasta los distintos beneficios liberatorios, llámese libertad asistida o libertad condicional. Y una vez producida ya la libertad condicional, el control que se ejerce sobre la persona que está en libertad hasta el vencimiento de la pena. Digamos, hay dos leyes básicamente, las 12.296 y la 14.296, que son las leyes de ejecución penal, que trata los distintos capítulos sobre el desarrollo de la vida de la persona, una intramuros, digamos, cuando la persona está detenida. Y ahí va estableciendo distintas fases que el interno va a transitar con el fin, digamos, último de la resocialización, conforme dice la Constitución Nacional. A eso habría que agregarle también los beneficios que tienen que ver con prisiones domiciliarias, en casos ya establecidos por la ley, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas mayores de 70 años, personas que no puedan ser tratados adecuadamente dentro del ámbito penitenciario. Bueno, todas esas cuestiones son las que yo voy resolviendo en el transcurso de la vida del interno. Así como sanciones disciplinarias, control de la sanción disciplinaria. La vida, digamos, del interno es vigilada y controlada por el juez de ejecución. Ahora, dentro de todas estas posibilidades, ¿hay alguien que pide, la defensa de quien está en situación carcelaria, le pide al Juzgado de Ejecución Penal la libertad o determinadas condiciones, o hay un seguimiento también de distintos funcionarios que se encargan de ver cada caso? No, el tema es el siguiente. Las defensas interponen los pedidos
una vez que el pedido, para hablar de uno específicamente, que es el de libertad condicional, que quizás puede ser el que más les interese, una vez que el pedido llega al juzgado, se piden los informes a la unidad carcelaria donde se encuentra, y los informes están dotados de distintas áreas, educación, trabajo, disciplina, visitas. Estas áreas van llevando a una conclusión que hace un equipo interdisciplinario y emite un dictamen que para mí, que soy el juez, es ilustrativo y no vinculante, con el fin, digamos, de decidir el beneficio. En este caso puede ser libertad condicional, libertad asistida 6 meses antes de la libertad condicional, o régimen abierto. En su caso, cualquiera de los regímenes establecidos se hace previo dictamen de la Junta de Clasificación. Doctor, hago hincapié en algo que usted dijo, porque muchas veces está en discusión, sobre todo por ahí quienes no están en el tema, sobre cuál es la finalidad de las penas, y como usted dijo, según la ley argentina, es resociabilizar a la persona que la está cumpliendo, ¿no? Y en base a eso, ¿ustedes van siguiendo una evolución de los condenados que ya están en algún tipo de libertad? ¿Tienen algún tipo de estadística de cómo evolucionan quien estuvo preso? Nosotros tenemos, una vez que la persona accede a la libertad a través de la libertad asistida o la libertad condicional, hay un organismo auxiliar de nuestro, que es el Patronato de Liberados, que me emite informe respecto al comportamiento que el interno va teniendo en los distintos momentos hasta el vencimiento de la pena. Ese es el colaborador directo, sin perjuicio de lo cual, normalmente, nosotros hacemos venir al interno, al juzgado, como para ir estando al tanto de qué actividades está desarrollando y cómo transcurre su vida en libertad. Doctor, también en esta etapa en la que usted está encargado, creo que es desde el año pasado, si no tengo mal el dato, que intervienen también las propias víctimas en este control de la ejecución de la pena, ¿no? Claro, a través de la ley de víctimas, ahora la víctima tiene o familiares de víctimas, en el caso, por supuesto, de fallecidos, tienen una incidencia directa y son escuchados antes de resolver cualquier tipo de beneficio. Llámese régimen abierto, que es en el que intervengo yo en forma directa, porque el semiabierto es facultad exclusiva del servicio penitenciario, o beneficios de libertad asistida, libertad condicional o prisión domiciliaria. En todos esos casos son escuchados y tenidos en cuenta al momento de resolver. Por supuesto que no son vinculantes, pero sí esa cuestión hoy está resuelta en la ley de víctimas, porque cuando comienzan los procesos se los inquiere a la víctima a que manifieste su voluntad de ser informado respecto a el transcurso de la vida del detenido, y entonces al momento de decidir los beneficios deben ser escuchados. ¿Y esto anteriormente, antes de la ley de víctimas, no existía ni siquiera, digo, por cada caso o por alguna la iniciativa de algún juez? Por eso, antes de la ley de víctimas era una cuestión discrecional. Claro. Digamos. En muchos ahora casos lo escuchábamos, pero ahora ya es una cuestión imperativa la necesidad de escuchar a las víctimas, situación que antes de la ley no existía, y sí en algunos casos lógicamente se hacía, pero no era obligatorio. Hoy casi la doctrina va, la jurisprudencia va a más allá de la ley, a que sea en todos los casos de carácter obligatorio y siempre se consulte a las víctimas respecto a la posibilidad de otorgar o no beneficios. Y a partir de que sucedió esto, es decir, a partir de la implementación de la ley, ¿se han modificado también las conductas o las resoluciones de los jueces? Bien, las resoluciones de los jueces es un elemento más para tener en cuenta, elemento que muchas veces también es determinante en el momento de tener que tener un criterio. De todas maneras, es un conjunto de elementos los que deben ser valorados, y como la víctima está informado de esta cuestión, también en el caso que se concediese algún beneficio, estaría anoticiado de esta situación. Pero es un elemento que se tiene en cuenta
y que debe ser valorado, digamos, a la luz de cada delito y de cada situación. Sí, no, yo me refería a si esto ha modificado tal vez la manera de ver algunas cuestiones por parte de quien debe fallar, tanto como esta ley, tanto como la ley Micaela, ¿no? Para también tratar con perspectiva de género los diferentes casos. Digo, son cuestiones hay una inclinación a tener otra mirada debido al aprendizaje que hemos hecho todos en estos últimos tiempos con esta situación, una mirada distinta y algunas cuestiones, hay muchas cuestiones de género que llegan a la ejecución y entonces a tener una mirada más restrictiva respecto a la concesión de determinadas cuestiones. Sí, de todas maneras, no puedo, digamos, hablar de cuestión específica porque eso invalidaría mi actuación para adelante. Pero si no, esto es digamos, en cuestiones generales. Sí, obvio. Ale. Doctor, la estructura carcelaria y la sobrepoblación que entendemos que hay, ¿afecta de alguna manera? ¿Es algo más a tener en cuenta en el momento de cuando se piden determinadas libertades o determinadas cosas que pidan quienes están detenidos, o eso va completamente por otro andarivel? No, yo se los cuento. En este momento hay aproximadamente 53.000 internos en la provincia de Buenos Aires, sobre una capacidad de 28.000. Lógicamente esto genera esta superpoblación, no solamente genera cuestiones desde la lógica física de la cantidad de personas, sino de la imposibilidad de conseguir trabajo o de conseguir estudio o que se le proporcione estas herramientas dentro del servicio penitenciario, porque han quedado escasas conforme la cantidad de gente que hay. Por supuesto que debe valorarse toda la cuestión y lo que se está propiciando siempre es la posibilidad que se lo incluya en actividades tanto educativas como de trabajo, pero lógicamente esto disminuye la posibilidad de hacerlo para todos en razón de la cuestión de la lógica de la capacidad. Claro, y esta participación en actividades, ya sea de trabajo, educativas o culturales, ¿eso depende del permiso del juez de ejecución o del lugar a donde está detenido? No, depende básicamente del lugar a donde está, sin perjuicio de lo cual nosotros hacemos saber, inquirimos al interno respecto a su voluntad, hacemos saber esa voluntad al jefe del servicio, quien debe firmar un acta para el caso de que no sea posible, por una cuestión de capacidad, ofrecerle algún tipo de herramienta, ya sea educativa o laboral. Y para el caso del interno que no desea aceptar esa herramienta, lógicamente también hacemos que lo sea por acta, de manera de que se conozca bien cuál es su voluntad. Me imagino, doctor, estamos hablando con el doctor Claudio Rassiti, titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 local. Me imagino muy difícil, ¿no? Esa resocialización, la etapa post-penitenciaria, ¿no? Que muchas veces tal vez le toca articular a usted con el juzgado. ¿Hace falta otros dispositivos para que esto se lleve de una mejor manera? Hay algunos dispositivos, aparte del patronato de liberados, hay algunos, lo que pasa es que son temas muy largos, pero estoy tratando de hacerlo breve y que se entienda, digamos, por eso hay algunos dispositivos, por ejemplo, con algunas prisiones domiciliarias que se hacen bajo monitoreo simple, digamos, para que la gente lo entienda, dentro del ámbito de la casa, y otros que tienen GPS que permiten que si la persona se moviliza, también se conozca el recorrido de esa persona. Lógicamente, entre el monitoreo, que es escaso, y el patronato de liberados, y el seguimiento que hace el juzgado, a veces haciéndolo comparecer una vez por mes, por lo menos para estar al tanto de su situación, vamos llevando determinado control de cuál es en qué está en ese tiempo de su vida, que es el que transcurre entre la libertad y el vencimiento de la pena. Lógicamente las herramientas son escasas porque en general eso sucede en todos los estamentos, pero con esta situación intentamos paliarlo de esta manera para poder
llevar al fin último, digamos. En algunos casos o en muchos casos lo conseguimos y en otros, lógicamente, esa cuestión se frustra. Hay un alto grado de reincidencia. Doctor, no sé si por ahí la pregunta que le voy a hacer es para una respuesta muy larga o si se puede sintetizar de alguna manera. Pero cuando se otorga alguno de estos beneficios, alguna de estas libertades, ¿qué consecuencias tiene el condenado si no lo cumple? Bueno, consecuencias son varias. En principio, si no lo cumple antes del vencimiento de la pena, el nuevo delito que cometiese se le va a sumar el resto de la pena incumplida, si fuese una libertad condicional. La otra consecuencia directa es la posibilidad, la seguridad de ser reincidente. Digamos, ante una nueva condena, la reincidencia le impide gozar de libertad condicional y solo puede gozar de libertad asistida, que es 6 meses antes del vencimiento de la pena. O sea, las consecuencias son varias y muy gravosas, digamos, Claro. ante cualquier comisión de un nuevo delito. Muy bien, doctor, muy interesante realmente la charla que hemos tenido, sobre todo para conocer más cómo funciona todo este sistema. Así que le agradecemos y obviamente... Bueno, espero haber sido claro. Hay temas que son un poco más largos, obviamente, y son más difíciles de explicar y hay que ser un poco más puntilloso, pero espero haberlos ayudado en algo y cualquier pregunta que quieran hacerme, por supuesto, siempre a disposición. A disposición, muchísimas gracias. El titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de aquí de La Matanza, el doctor Claudio Rassiti, con nosotros. Gracias, doctor. Un abrazo grande. No, muchas gracias, un abrazo para ustedes. Gracias. Aquí en la columna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Bueno, muy interesante, Ale. Gracias, como siempre, para seguir conociendo más cuestiones acerca de los funcionarios, de cómo funciona la justicia y los diferentes juzgados que uno a veces desconoce y que tratan diferentes temas. Gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.